La historia del Ecuador. La historia del Ecuador tuvo sus orígenes con la época aborigen. Esta época aborigen se encontró dividida en ciertas etapas, donde podemos encontrar varias sociedades, como las sociedades de recolectores y cazadores, las sociedades agrícolas incipientes, las agrícolas superiores, señoríos étnicos, entre otras más. En la época aborigen pudimos observar grandes cambios, ya que pasó de ser un ser primitivo a ser un ser un poco superior que fue aprendiendo varias técnicas mediante este proceso. En las varias técnicas que aprendieron, lograron construir señoríos étnicos, que la mayoría de estos se encontraban liderados por los incas, que eran los que poseían mayor territorio en el Ecuador. Los incas fueron una de los señoríos étnicos más importantes del país debido a que ellos soportaron la invasión española. Los españoles llegaron a bordo por medio del mar, con Cristóbal Colón como su comandante en el año 1492. Llegaron a América y lo primero que decidieron ponerle de nombre a esta tierra nueva encontrada fue las Indias. Ellos en esta tierra, después de encontrarla, dieron inicio a una nueva época que la conocemos como la época colonial. En esta época colonial pudimos ver varios cambios que se sufrieron. Por ejemplo, uno de ellos y el más notorio que podíamos obtener es el cambio de religión. Los españoles, al venir a una sociedad que se encontraba en diferentes términos culturales hacia los de ellos, decidieron imponer los de ellos para ejercer un control. Ellos decidieron evangelizar a todos los incas, por lo que muchos de ellos se negaron a perder su religión, que era politeísta. Ellos adoraban a la naturaleza en sí. En cambio, los españoles eran católicos que solo tenían un solo Dios y tenían la Biblia, la cual venían e intentaban hacerles leer a todos los incas. Pero al no poder comunicarse, había muchos de ellos que simplemente se rehusaban y ellos solo decidían terminar con sus vidas por el hecho de que estaban cometiendo un gran pecado. La llegada de los españoles causó muchas muertes de parte de todos los nativos indígenas que se encontraban en la región, pero principalmente en Ecuador fue de la cultura inca. Estos se vieron afectados incluso en su pirámide social. Ya no se encontraban divididos como ellos estaban acostumbrados, que era caciques, y cada uno de estos designaba un oficio a cada uno de la comunidad. En cambio, ahora se venían controlados por españoles. De ahí venía cualquier mezcla de los españoles con las razas inferiores que ellos llamaban, que eran por ejemplo los africanos o afroamericanos en este caso ya, también los indígenas. De ahí salieron algunas razas denominadas mestizas, mulatos, zambos, los cuales se encontraban abajo de los españoles. Abajo de toda esta mezcla de razas que encontramos estaban los indígenas, y al final de la pirámide se encontraban los africanos, o las personas de color de piel, que se encontraban en el fondo de la pirámide, y eran los que peores trabajos tenían e incluso eran tratados como objetos. Después de esto, al ver que ya muchos de los españoles se establecieron en estas tierras, comenzaron a tener hijos que eran denominados criollos. Eran hijos de españoles por las dos partes, pero nacidos en América. Estos criollos no tenían las mismas ventajas a pesar de tener descendencia directamente española. Ellos decidieron armar revueltas y para poder conseguir el poder, por lo que se vio un cambio en todo lo que es la administración. En España seguía siendo gobernado por un reinato, mientras que aquí los criollos quisieron subir al poder dando una diferente pirámide social. Ellos se encontraban en el tope, abajo de esto venían de igual forma una mezcla de razas, de ahí los indígenas, y seguían conservando su último puesto los africanos o personas de piel de color.
Estos recibieron un poco de ventajas. Por ejemplo, ciertos indígenas y ciertos mestizos ya podían acceder a la educación, ya podían aprender más cosas y ejercer trabajos que les dieran una mejor vida. Pasaron muchos años con el control de los criollos. Los criollos básicamente mantenían un orden muy parecido al de los españoles, pero sin embargo hicieron ciertos cambios que les sirvieron, ya que muchas de las imposiciones que mantenía el reinato español fracasaron, por lo que se dio una gran decadencia en todo lo que era la economía española. Aparte de eso se vio la invasión de Francia hacia España, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron dos pequeños factores que ayudaron a comenzar con la época colombiana y la independencia en todo lo que es América Latina. La Revolución Francesa dio un ideal de liberalismo a toda América Latina, por lo que se decidió comenzar con las independencias para la independencia de Estados Unidos, a diferencia de la Revolución Francesa, no otorgó un ideal. Más bien en esta se prometió una carga de armamento para poder resolver los pequeños percances que existió para lograr la independencia. Sin embargo, este armamento que fue prometido jamás llegó. Casi nadie de América Latina conocía lo que es Estados Unidos, a diferencia de Europa, que la mayoría conocían. Muy pocos de los participantes en la independencia lo conocían. Uno de estos era Simón Bolívar, el cual trató de llegar al acuerdo de que se haga esa donación de armamento, que nunca fue posible. Pero Estados Unidos, a pesar de no aportar en esto, aportó de forma, más bien podremos llamarlo de forma emocional, debido a que los latinos, tras ver que Estados Unidos logró independizarse de Gran Bretaña o Inglaterra, ellos creían que sería mucho más fácil del yugo español. Al lograr la independización, después de todo el proceso que existió con la Gran Colombia, lo que Simón Bolívar la gobernó, y que su ideal era mantener a la Gran Colombia junto, que eran pertenecientes a dos países que actualmente son Venezuela, Colombia, Ecuador y una parte de Perú, ya que esa parte de Perú pertenecía a Ecuador anteriormente. Bueno, la cosa es que tras tener varios conflictos por las divisiones territoriales y todo lo que existía, que estaba dividido la Gran Colombia en tres partes, que la parte que pertenecía a Ecuador era la de la Real Audiencia de Quito, pues se decidió, Bolívar primeramente se proclamó dictador, ya que nadie quería seguir los ideales de él. Esto causó que muchos de sus enemigos buscaran eliminarlo, pero ninguna de esos atentados fue posible. Entonces, Bolívar falleció de fiebre amarilla, y tras esto pues se separaron los tres países, quedándose en Ecuador como gobernante Juan José Flores cuando se proclamó Estado. Que fue el 13 de mayo de 1830, Juan José Flores fue el que asumió el cargo, y el que, a pesar de no ser ecuatoriano, estuvo presente. Juan José Flores fue un presidente de proveniencia venezolana, sin embargo ejerció aquí. Y desde ahí ya se ha visto muchos gobiernos que no fueron elegidos necesariamente democráticamente, sino muchas veces se eligieron estos gobiernos por golpes de estado que existieron, por encargos o ciertos percances que hicieron que se elijan de esta forma. Ecuador perdió territorio en algunos gobiernos, y la parte que perdió fue la parte que ahora es perteneciente a Perú, y uno de estos gobiernos fue en el gobierno de Juan José Flores.
Entonces por eso es lo que somos un país mucho más pequeño y adoptamos la bandera de Colombia, de la Gran Colombia de igual forma y le agregamos un escudo y por eso es que las tres banderas son muy similares, la de Colombia, Ecuador y Venezuela, porque eran pertenecientes a la Gran Colombia.